Chicos, a continuación vamos a empezar a proceder a aplicar los conceptos que estaban en la presentación que vimos en clase, ¿verdad? Sobre estática. Entonces vamos a empezar a resolver el primer ejemplo que tenemos acá. Y acá nos describe el enunciado cómo está la situación del problema. Dice que un objeto de 20 kilogramos que está colocado sobre una mesa horizontal, sería este objeto el de masa 1, y esta mesa horizontal no tiene fricción, se conecta con una cuerda que pasa sobre una polea, esta polea que ven acá, y después de un objeto colgante de 9 kilogramos como se muestra en la figura. Entonces nos preguntan que determinemos, uno, la tensión de la cuerda, dos, la fuerza, esta fuerza, vean, necesaria para que los bloques permanezcan en equilibrio, y por último la fuerza normal que actúa sobre el bloque M1. Vamos a empezar a ver. Y también nos da una información extra que el ángulo, este ángulo que ven ustedes acá, es de 30 grados. Vamos a empezar a resolver este problema. Según la metodología que vimos para resolver problemas, vamos a empezar con nuestro paso 1, que consiste, como ven acá, en identificar los datos y las interrogantes que nos da el problema. Tenemos el mismo enunciado que leímos aquí anteriormente y vamos a empezar a recabar o a identificar todos esos datos que nos van a servir. Primero, las masas, la masa que tiene cada objeto. El objeto de M1 tiene una masa de 20 kilogramos, que era lo que teníamos acá. Lo voy a empezar a subrayar para que ustedes lo vayan identificando de dónde obtuve los datos. Esta masa de 20 kilogramos. El objeto, la esfera, en masa 2, tiene una masa de 9 kilogramos, ¿sí? El ángulo X, 30 grados, mide 30 grados, aquí lo tenemos. Y por último, ahí estamos, esos serían los tres datos que nos da el problema, ¿sí? ¿Y qué interrogantes o qué nos pregunta el problema acá? Pues primero la fuerza de tensión, o sea que tenemos la tensión, vean, la fuerza necesaria F, esta fuerza F, tenemos que conocerla, y la fuerza normal que se representa con una N, que actúa sobre el bloque M1. Entonces ahí tenemos esto, ya hicimos nuestro paso número 1. Entonces nosotros ya podemos pasar a seguir avanzando y aplicar el paso número 2. Este paso dice que consiste en realizar los diagramas de cuerpo libre sobre los objetos presentes en el problema. Entonces acá lo voy a hacer rápido. Incluso creo que hay un video voy a hacer un video sobre cómo realizar diagramas de cuerpo libre para que ustedes lo vean más detenidamente. Pero acá lo voy a hacer rápido. Primero, ¿qué tenemos acá? El peso en dirección vertical hacia abajo. Nosotros tenemos acá el peso de el bloque M1, voy a ponerle peso 1. Asociado a eso tenemos una fuerza normal que va en dirección contraria al peso, ¿verdad? También tenemos la fuerza de tensión, vean acá, una fuerza de tensión. Y acá quiero que ustedes identifiquen algo rapidito, que es algo que hemos estado trabajando siempre, las componentes de un vector. Esta fuerza, como ya sabemos, las fuerzas son vectores, podemos descomponerla y obtener sus componentes vectoriales, o sea, la componente de esta fuerza en el eje X, ¿vean? Y la componente de esta fuerza en el eje Y. Entonces ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre para el bloque M1 y para la esfera M2, tenemos una fuerza de tensión, vean, que va vertical hacia arriba, y el peso de este objeto que es el peso 2. Pues ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, simple, y acá les dejo yo marcado esto, vean, sería este triángulo rectángulo que se forma debido a las componentes de este vector, vean, aquí está la magnitud del vector de la fuerza, el ángulo de inclinación, la componente de este vector en el eje X y la componente de este vector en el eje Y. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para calcular, para saber numéricamente cuánto vale las componentes de este vector. Veamos, hagamos rapidito este. La componente de este vector en el eje X, a f en el eje X es igual a la magnitud de este vector por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Ahorita vamos a dejarlo como X. ¿Sí? Y la, la componente en el eje Y de este vector es la magnitud de este vector f por el seno del ángulo. ¿De dónde obtuve eso? Eso se obtuvo al aplicar trigonometría. Estos dos son datos importantes que tenemos que obtener acá en el diagrama de cuerpo libre. Bueno,
Y ya aplicamos nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces procedemos a realizar nuestro paso número 3 que dice estandarizar el sentido de las fuerzas en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Y para eso voy a copiar todo esto que tengo yo acá y lo vamos a ver acá. Cuando yo hablo de estandarizar el sentido que van a tener todas las fuerzas, me refiero a saber cuáles son positivas y cuáles serán negativas. Para hacer referencia a esto, vamos a imaginarnos un plano cartesiano, como ven acá. Todas las fuerzas que se dirigen hacia la derecha, vean, en el sentido hacia la derecha, van a ser fuerzas positivas, ¿sí? Así lo vamos a considerar. Todas las fuerzas que se dirijan hacia arriba, verticales hacia arriba, en el eje Y, vean, van a ser positivas. Y por otro lado, todas aquellas que van con sentido contrario, vean, hacia la izquierda en este caso serán negativas y hacia abajo serán negativas. Entonces, eso me interesa que lo estandaricemos para que nosotros más adelante podamos plantear nuestras ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Vean, esta fuerza, ejemplo rapidito para entenderlo mejor, esta fuerza, vean, como se dirige hacia la derecha, esta fuerza Fx, vean, esa va a ser positiva, y esta fuerza de tensión, como se dirige en sentido contrario, hacia la izquierda, va a ser negativa. Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita cuando establezcamos nuestras ecuaciones en el paso número 4. Paso 4, ¿qué nos dice? Que tenemos que hacer, pues, primero es establecer las ecuaciones en el eje X y en el eje Y de cada diagrama de cuerpo libre. Entonces, veamos. Analicemos el objeto 1. Para el objeto 1, tenemos acá, yo copié el diagrama de cuerpo libre, ya lo tenemos, dice, la sumatoria de este símbolo que ustedes ven acá significa sumatoria, ¿sí? Este como una M que ven acá. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, por eso está acá la Y, es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque ahorita estamos hablando de estática. Y para que un objeto esté estático, esté en equilibrio, ya vimos que tiene que ser igual a cero. O sea, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él serán igualadas a cero para que no exista un movimiento. Entonces veamos de dónde salieron estas ecuaciones. Vamos a hacerlo aquí paso a paso. Veamos qué fuerzas actúan sobre el bloque M1 y actúan en el eje Y. Primero vamos a identificar las fuerzas positivas, o sea, las que actúan en sentido vertical hacia arriba. La fuerza normal es una, vean, pues acá la escribo, la fuerza normal más la componente de esta fuerza en el eje Y, que lo tengo. Tengo otra fuerza que va hacia arriba, en este caso no. ¿Cuáles van hacia abajo? Verticales hacia abajo. Sería únicamente el peso del bloque M1, ¿sí? Por eso le puse aquí el signo negativo menos. Y todo eso, como si se dan cuenta, ya no hay más fuerzas en el eje Y, es igual a cero. Para, para facilitar los cálculos, esta componente de fuerza en el eje Y, se recuerdan, ya lo habíamos calculado acá, que es igual, vean, es igual a F por el seno del ángulo. Entonces, eso lo voy a copiar acá. Aquí lo tengo, aquí tengo esto para que vean de dónde salió, trigonometría. Eso les recomiendo que ustedes lo practiquen para ver de dónde sale esto, ¿sí? Utilizando trigonometría. Entonces, donde dice F, la componente de la fuerza, esta fuerza en el eje Y, yo voy a sustituir esto, ¿ve? Fuerza por el seno del ángulo, que es lo que tengo yo, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sigamos ahora en el eje X, ya tenemos en el eje Y, ahora en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. Veamos qué fuerzas en el eje X existen aplicadas sobre el objeto con masa M1. La positiva, recordémonos cuál es aquella que se dirige hacia la derecha. Veamos cuál tenemos acá. La primera que se dirige hacia la derecha es la componente de esta fuerza en el eje X, que es lo que tengo yo acá copiado. Y como ya no hay más, la otra sería la tensión, pero va en sentido contrario hacia la izquierda, entonces por eso está ahí en negativo. ¿Sí? Bueno, lo único que voy a hacer, y eso se iguala a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en estática. Este objeto está en reposo. Y esta componente de fuerza en el eje X, yo la sustituyo por esto que encontré en trigonometría anteriormente. Aplicando trigonometría, que es la fuerza, la magnitud de esta fuerza, por el coseno del ángulo. Y es lo que tengo acá. Entonces ya tengo aquí mi segunda ecuación. Ahora
Ya analicemos mi objeto 1, ahora analicemos el objeto 2. Para eso vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿bien? Y esto va a ser igual a, ¿cuáles son las fuerzas positivas acá? Las que se dirigen verticalmente hacia arriba. Entonces, ¿cuál es esa? Sería únicamente la tensión, vean acá. Tensión menos el peso, ¿verdad? Del bloque 2, por eso es P2, peso 2, y ya tenemos nuestra cosa. Acá no vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X para el bloque 2, porque si se dan cuenta no hay ninguna fuerza que actúa sobre este bloque y que se dirige hacia el eje X. Entonces no es importante acá hacer. Entonces, teniendo esto, ya aplicamos nuestro paso número 4. Tal vez el paso más complicado, uno de los pasos más importantes, igual que el diagrama de cuerpo libre. Son los pasos más importantes que tenemos que hacer. Ahora, después de hacer eso, ya podemos pasar a nuestro paso número 5, que nos dice que tenemos que establecer ciertas relaciones entre las ecuaciones, sustituir datos y resolver lo que nos preguntan, ¿no? Entonces, para eso yo vengo y copio otra vez todos esos datos y estas interrogantes. Los traje para acá, vean, aquí están mis datos, mis interrogantes, para tenerlos acá presentes otra vez. Entonces, veamos, estas ecuaciones que yo tengo acá, la ecuación, estas, vean, son las ecuaciones que yo obtuve en el paso anterior. Ustedes se dan cuenta, acá está. Mal más fuerza por el seno de X menos el peso 1 igual a 0. Es lo que tenemos acá. La fuerza por el coseno del ángulo menos la tensión es igual a 0. Es lo que tenemos acá. Fuerza por el coseno del ángulo menos la tensión igual a 0. Y por último, esta otra última ecuación que obtuvimos acá, la tensión menos el peso es igual a 0. La copia acá. Son las ecuaciones del paso, voy a ponerlo acá, el paso 4. Entonces, estas ecuaciones me van a servir a mí para encontrar mis interrogantes, la tensión, la fuerza y la normal. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la tensión que hay en la cuerda? ¿Qué tensión existe en la cuerda? Entonces, eso vamos a hacer. Para eso vamos a evaluar estas ecuaciones y elegir cuál me conviene a mí utilizar. Veamos. Aquí en esas ecuaciones, ¿dónde tenemos una tensión? Acá tenemos la tensión y acá tenemos la tensión. ¿Qué pasa acá? Yo, en esta ecuación que estoy marcando acá, yo no conozco esta fuerza, ¿ven? No la conozco. Y tampoco conozco la tensión. Tengo dos incógnitas, por lo tanto no puedo trabajar con esa ecuación. Acá yo no conozco la tensión, pero sí conozco el peso del objeto. Y ahorita lo vamos a calcular. Entonces solo tengo una incógnita, puedo utilizar esta ecuación para resolverlo. Entonces, veamos cómo lo vamos a hacer. Esta ecuación la copio acá, vean, y vamos a resolver. La tensión menos el peso dice que es igual a 0. Despejo esto, la tensión, el peso pasa del otro lado sumando. Hago el despeje, ¿verdad? ¿Y qué es? Aquí es igual el peso, según lo que vimos en la teoría, el peso de un objeto es igual a su masa multiplicada por la gravedad. Entonces aquí lo sustituiré. Masa. ¿De qué objeto estoy hablando yo? Del objeto 2. ¿Sí? ¿Vean? El objeto 2. Masa del objeto 2 por la gravedad. ¿Cuál es la masa del objeto 2? Entonces para eso yo me dirijo a mis datos que yo anteriormente ya tenía. Bien, la masa es 9 por la gravedad, que si ustedes se recuerdan es 9.8. Si hacemos esa multiplicación, 9 por 9.8, pues llegamos a nuestra primera respuesta. La tensión en la cuerda es de 88.2 newtons. Ahí tenemos nuestra primera respuesta. ¿Listo? Ahora veamos. Segunda pregunta es calcule la fuerza. ¿Qué fuerza? Pues esta fuerza, vean, que se tiene que aplicar para que esto se mantenga en equilibrio. Entonces veamos. Para eso voy a volver a analizar estas ecuaciones y veamos. En estas ecuaciones que yo tengo acá, ¿dónde está esa fuerza F? Pues acá la tengo, vean, en esta y en esta. En estas dos ecuaciones yo tengo la fuerza F. ¿Qué pasa acá? Vamos a revisar. El peso del bloque 1, sí lo conozco, sí lo puedo calcular, masa por gravedad, sí. El ángulo sí lo conozco. La fuerza F no la conozco. Y la fuerza normal tampoco la conozco. Vean, es una de nuestras incógnitas. Entonces acá con las incógnitas tenemos dos. Veamos acá, la fuerza no la conozco. El ángulo, eso sí lo conozco. La tensión, eso ya lo acabo de encontrar, entonces sí lo conozco. Vean acá,
únicamente tengo una incógnita. Entonces, por esa razón, yo voy a utilizar esta ecuación para calcular esa fuerza. ¿Sí? Ahí se los dejo con colores para que ustedes vayan viendo de dónde se obtienen estas ecuaciones. ¿Y por qué las elegí? Lo más importante es saber por qué elegí esa ecuación. Aquí solo hay una incógnita y cabal es la que me están preguntando, la fuerza. Entonces, sustituyo esta ecuación, vean. Fuerza dice que es por el coseno del ángulo menos la tensión es igual a 0. Despejo esto, la tensión pasa del otro lado sumando. Mi objetivo acá es dejar solita esta f y que la siga acompañando este coseno de x. ¿Qué está haciendo? Multiplica a esta fuerza F. Entonces, ¿qué hago? Lo paso del otro lado dividiendo, ¿sí? Aquí lo tenemos, tensión dividido el coseno de X. Entonces, sustituyo mis datos, es una parte de estos pasos para sustituir datos. ¿Y cuál es la tensión? Yo ya sé que es 88.2, lo sustituyo, dividido el coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale X? Vale 30 grados. 88.2 dividido el coseno de 30 grados, eso, si ustedes lo ingresan en su calculadora, pues obtienen la respuesta que yo escribí acá, vean. 101.84 newtons. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra solución. Ya resolvimos nuestro inciso A, ya sabemos la tensión, ahora ya sabemos cuál es la fuerza. Y por último vamos a ver cuál es la fuerza normal que actúa sobre el bloque 1, nuestra última incógnita. Entonces para eso, vean, voy a volver a borrar todo esto que había hecho acá. Y vamos a ver dónde se encuentra la fuerza normal. Si ustedes se dan cuenta, la ecuación que voy a utilizar va a ser esta, porque acá está la incógnita que yo estoy buscando. En las otras no está, por lo tanto no puedo elegirlas. Entonces, de esta ecuación la voy a elegir. Voy a tratar de marcarles acá con una línea punteada, lo voy a traer para acá, vean. Acá la tengo. Y vamos a hacer los cálculos ahora. Esta ecuación la copié, fuerza normal más la fuerza F por el seno del ángulo X menos el peso 1 es igual a 0. Sustituyo, despejo la ecuación, ¿qué es lo que quiero encontrar yo acá? Pues la fuerza normal, entonces la despejo. Esto pasa, está sumando, está restando acá, puede pasar del otro lado sumando. Esto está sumando acá, pasa del otro lado restando, operaciones inversas, únicamente estoy despejando acá. El peso, ¿a qué es igual? Si se recuerdan, peso es igual a la masa 1. Como aquí estoy hablando yo del peso del objeto número 1, pues utilizo la masa 1 por la gravedad. Peso 1 por la gravedad menos el seno de la fuerza por el seno de X. Sustituyo mis datos, entonces, ¿cuál es la masa 1? Pues vale 20 kilogramos, 20 por la gravedad, que es 9.8, menos la fuerza F, que ya vimos que vale 101.84, por el seno de X, que X es 30 grados. Si esto lo ingresan ustedes en su calculadora, pues obtienen que la fuerza normal que está actuando sobre el bloque M1 es de 145.8, aquí no le puse, pero que sería newtons, la unidad de medida de fuerza. Entonces ahí tenemos esta solución de este ejemplo. Ustedes se den cuenta, todos los pasos son importantes. Paso 1, los datos y las interrogantes se utilizaron, el diagrama de cuerpo libre también se utilizó, la estandarización de las fuerzas también se utilizó para plantear las ecuaciones, ¿sí? Y por último, esto de despeje de ecuaciones, que eso ya lo hemos visto, para resolver todo esto. Y algo muy importante también, la trigonometría que se utiliza para descomponer fuerzas. Entonces, con eso terminamos este video, esta explicación sobre este primer ejemplo. Espero que haya quedado claro. Si no, cualquier duda la podemos resolver en clase. Entonces nos vemos, cuídense mucho y hasta el próximo video.